Son las 18:02. Ya son las 18. Bueno, yo breve, doctor, agradecerle para los médicos que no me conocen, yo soy Lucia Turco de la Fundación Científica del Sur, el doctor Bruno, nuestro director médico, va a ser el moderador. Agradecerle, doctor Jara Quemada, por esta clase, por esta charla, y los dejo un ratito, después cualquier cosa nos volvemos a ver. Bueno, yo les voy a Bueno, pedir que Caro, muchas sí, gracias. Sí, doctor. que cualquier duda que ustedes tengan, la hagan por chat o la hagan al final, no hay ningún problema. Mire, yo tuve una gran suerte en el año 95 de conocer al doctor Bruno, y que en ese momento yo empecé los estudios de placenta ácreta, y uno de los problemas que había era que no había diagnóstico a veces. Yo en ese momento pensé que era un tema de la ecografía se estaba desarrollando en muchos aspectos, es más, hoy en día también se desarrolla, y se empezó con el doctor Bruno el tema de estudio, ¿sí? Esto fue bastante, digamos, prueba y error. En ese momento había dos centros, uno en Arabia Saudita y el otro en Chicago, que habían hecho estudios. Esos estudios habían sido un poco, se hizo el diagnóstico por resonancia, por ecografía, y después se vio cómo se veía por resonancia. Uno tiene que saber, por ejemplo, que hoy en día la ecografía es el método de diagnóstico, digamos, de elección para presentar. Y acá hay que hacer una diferencia muy importante. Mucha gente ha comparado la eficacia diagnóstica de la resonancia y de la ecografía. Y ya varios autores han reconocido que esto en realidad no es así. La resonancia tiene otro tipo de utilidad que tiene que ver dónde está ubicada la placenta, y ya vamos a ver por qué es importante saber dónde está ubicada la placenta. Entonces, para ponernos a tono, nosotros creemos, como siempre, que somos sudamericanos, que estamos bastante mal, pero no estamos bastante mal. Acá, en general, hay muy pocos casos de placentas ácretas que llegan, por ejemplo, sin diagnóstico a quirófano. Es raro, pero sepan ustedes que en el Reino Unido hay hasta un 75% de pacientes que llegan sin diagnóstico. Y esto hay un estudio hecho por gente que son metodólogos, el doctor Fitzgerald, etcétera, que indica que en Estados Unidos hay un 50, hay muchos autores que dicen que hay muchos más. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser, doctor, si esto se ve muy bien? Bueno, como todas las cosas, también depende del expertise que tenga cada persona. Yo puedo tener muy buen equipo, pero desconocer algunos detalles bastante importantes. Entonces esto se empieza a incorporar, como les decía, algunos otros factores más. Ustedes saben, por ejemplo, que tanto la ecografía como la resonancia magnética tienen hechos subjetivos, ¿sí? Si bien hay una gran diferencia entre la ecografía y la resonancia, porque la ecografía depende dónde la persona ponga el transductor, qué presión le haga al transductor, qué condiciones tenga. Eso, digamos, hacen una condición local. En cambio, la resonancia toma el volumen. Ese volumen se analiza de una sola manera. Y ese volumen puede ser analizado por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Entonces, hace un tiempo atrás, yo intenté, vanamente, tratar de hacer un estudio estándar. Pero me di cuenta que, obviamente, había muchas diferencias. Y estoy hablando de especialistas en aquellos que decían, bueno, es necesario en todos los casos tener una transvaginal, y otros que decían, en ningún caso se hace una transvaginal. En ese momento, yo estaba por tirar la toalla, eran montones de gente, y el doctor Sarko Alfirevic me dijo, José, esto ya me ha pasado, y se hizo un estudio Delphi. En el estudio Delphi se van mandando varias preguntas, se van poniendo de acuerdo, y después se hace un acuerdo general. Ahora, hoy en día se sabe que hay una valorización de la cantidad de lagunas placentarias, el espacio retroplacentario, la interfaz, la vascularización, y lo que se ha intentado hacer inicialmente es cuantificarlo. Entonces, hoy en día se le pone, digamos, un valor objetivo, fíjense acá, ¿sí? Entonces, si está ubicado en el cuello, es muy importante. Esto que dicen ahí, signo, digamos, de agua hirviendo, esto es muy importante porque es un flujo bastante intenso. Y si existe en el cuello, ya vamos a ver que tiene una importancia fundamental. Hay dos lugares
digamos que es el sector posterior inferior de la vejiga y el paramétreo por debajo de la reflexión peritoneal, que son lugares más peligrosos. Esto indica que el 95% de las pacientes que se mueren por placenta ácreta tienen esas dos localizaciones. Por eso es interesante no solamente determinar este tipo de signos, sino saber cuál es el papel que se busca y en cuáles son los pacientes. Por eso le decía que hoy en día la resonancia magnética no se utiliza o no se debería utilizar como método diagnóstico. Ahora, si yo me encuentro con una paciente que ha tenido su primer hijo y de repente encuentro unos signos que realmente me alarman, puede ser, obviamente, una placenta previa, ustedes saben que la disposición de los vasos es paralela o perpendicular, pero si yo me encuentro lagunas, me encuentro cosas fractuosas, y a veces me encuentro, por ejemplo, con casos de mujeres que han tenido 4 abortos, ¿sí? Y esto del aborto realmente, independientemente de lo que piense cada uno, un poco lo que trató es que aquellas personas que se hagan el aborto se lo hagan de manera segura. Hay gente que, por ejemplo, uno le hace el interrogatorio y después del aborto estuvo sangrando 2 meses y evidentemente algo pasó, un daño se produjo. Entonces, los que empezaron con esto, ¿sí? El doctor Giuseppe Calli es de Palermo, es realmente un personaje. Y Giuseppe, hemos trabajado juntos montones de veces, es una persona que tiene una característica muy importante. Es excelente ecografista y es excelente cirujano. Y esto les permite saber muy bien que lo que él vio significa tal cosa. Eso que se llama retroalimentación o feedback es fundamental en el caso de placenta ácreta. Y es mucho más fundamental en el caso de resonancia magnética. ¿Por qué? Porque habitualmente la persona que realiza la ecografía tiene más posibilidad de estar en el quirófano, en el caso de una ecografía, que en una resonancia magnética. Y el doctor Forlani, acá va a ver, por ejemplo, el doctor Lee, que es de Inglaterra, el doctor Dalasta, Vide, etc. Y más o menos es el mismo grupo que participa en la parte diagnóstica. Y lo que se trató de ver, ¿sí? Ustedes saben que hay una cuestión muy obsesiva en el mundo, especialmente por algunos autores ingleses, de determinar si es ácreto o pércreto. Me parece que es la vida que se les juega ahí. Y esto se ha comprobado que no hay ninguna relación, digamos, entre la posibilidad de sangrado, salvo en estas localizaciones que les dije. Entonces, en realidad, no tiene mucha importancia, y aparte es muy difícil en una placenta anterior, donde ustedes tienen una cicatriz que está muy disminuida de tamaño, con la cual, histológicamente, la mayoría de las placentas van a ser pércretas. Pero hay otro tema. El análisis es retrospectivo y es histológico. Y aparte, para hacerlo más complicado, salió un estudio hecho en Harvard, excelente, hace 5 años atrás, que demuestra que ustedes pueden tener distintos tipos de invasiones placentarias, algo le pasa al doctor Bruno, tiene la mano ahí, distintos tipos de invasiones placentarias en una misma pieza. O sea que pueden tener placenta previa, placenta ácreta, placenta pércreta, y acá se complica más la cosa. Fíjense que lo que se trató de demostrar, o que lo que ha hecho el doctor Cal y el doctor Dalasta, es dividir, digamos, entre lo que son los signos más light o más complicados, ¿sí? Fíjense que lo que es la localización típica de la placenta ácreta está en relación, y esto es más o menos el 85% de los casos, con el sector posterior superior de la vejiga. Esto es la placenta ácreta clásica, ¿sí? Ahora, fíjense que acá cambia en el PAS 2 y en el PAS 3, primero por la vascularización. La vascularización implica, digamos, un mayor sangrado, especialmente en aquellos casos de que haya fibrosis. La fibrosis, si bien se puede ver por la resonancia magnética mucho mejor que en la ecografía, a pesar de que en la ecografía ustedes saben que para endometriosis hay métodos especiales, esto todavía no fue implementado en placenta ácreta, pero la placenta ácreta que tiene fibrosis en el sector posterior inferior es terrible. ¿Y esto por qué se da? Porque uno dice las dos localizaciones que más traen mortalidad. Miren, en Estados Unidos, en el año 2005, en la Universidad de Texas, estuvo el caso que más sangre perdió en la historia. 540 unidades de sangre. Esta señora perdió durante una semana,
¿sí? Salió en los diarios, perdió la visión del ojo izquierdo porque llegó a 5 hematocritos, se trajo sangre de Europa, de Italia, de todos lados, una cosa terrible. La embolizaron 7 veces, la arteria uterina, se quedan embolizando un vaso que no era. ¿Y dónde tenía la invasión? Sector posterior inferior de la vejiga. En ese momento no se vio por qué era esto, ¿sí? Pero fíjense que cuando uno pasa al PAS-3, es muy claro que ese sector es complicado y el parámetro es muy complicado. ¿Y por qué? En el sector posterior inferior de la vejiga existe un círculo anastomótico entre ramos de la arteria uterina, la arteria cervical, los 3 pedículos vaginales y los 2 pedículos vesicales. Tan importante es este círculo que existe en condiciones normales que cuando se le preguntó al especialista número 1 en embolización cómo se resolvía este tipo de invasiones, dijo no se puede resolver, no se puede embolizar. Y todo el mundo se quedó diciendo, ¿cómo? Bajó Maradona con la camiseta número 10 y dice que no se puede hacer. Es que realmente es tan importante, y es lo que le pasó a esta señora en Estados Unidos. Y el tema del parametrio, uno desconoce que ese lugar, el sector por debajo de la reflexión peritoneal, es estrecho, se encuentra el uréter, están los vasos de la placenta, están los vasos de los ramos ilíacos y están los ramos del uréter. O sea, realmente es una pesadilla. Fíjense que se empieza, ¿sí? Esta gente es del grupo francés, ¿sí? Que tienen una organización de placenta áqueta. Empezó con mucha fuerza, después se fue diluyendo, digamos, se empezaron a tocar los mismos temas. Y en este momento, digamos, cuando eso se creó, habían 2 problemas fundamentales. El sangrado, como les decía, y el hecho de tener un control vascular. Sin embargo, este grupo, como le digo, sigue estudiando y busca un poco cuáles son los descriptores, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite decir a mí que la resonancia magnética es una placenta? Que si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia, ¿sí? Pero hay un hecho fundamental que tienen que saber. Y este hecho es el que está marcado, que es la heterogeneidad de la placenta. Esto es muy importante porque a la primera vista les permite saber a ustedes si ven un color homogéneo y gris en toda la placenta, esa placenta es de riesgo bajo, por más que tenga una interfase comprometida, y aquella placenta que está continuamente llena de esas dark bands o infartos de la placenta, es en la cual tiene un proceso angiogénico terrible. Y eso ha sido sindicado en la mayoría de la gente que trabaja por resonancia magnética como un factor de altísimo riesgo. Entonces, esto, ¿sí? Fíjense, esta doctora, ¿sí? Charis Burgiotti, es una médica que hace resonancia magnética en Grecia. Le mando saludos al doctor Bruno. ¿Por qué le mando? Porque nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo en ver esto con el doctor Bruno, ¿sí? ¿Dónde estaba el peligro? Bueno, ellos estaban realmente en un problema bastante importante. Por suerte tomaron nuestro trabajo, les sirvió y empezaron a dividir en ese sector 1, que es alto, posterior superior, y el posterior inferior, que felizmente es el menos, digamos, menos frecuente. Pero fíjense que acá se empieza a entender que no es importante, ¿sí?, si la placenta es áqueta o pérquita, sino dónde está ubicada la placenta. Entonces, este concepto de topografía indica que la resonancia magnética es un estudio de planificación quirúrgica, no diagnóstica. Cuando se habla, por ejemplo, de las excepciones de placenta, de ecografía, paciente extremadamente, por ejemplo, con sobrepeso, llena de cicatrices, en realidad es un grupo muy reducido de pacientes, en realidad no es la mayoría de las pacientes. O cuando dicen hay duda diagnóstica. Miren, yo no he hecho una ecografía en mi vida, pero obviamente de tanto ver la cara uno evidentemente sabe qué es, ¿sí? Y he recibido estudios, no uno, 5 estudios, 5 ecografías, que era clarísimo que tenía una placenta áqueta realmente severa, que estaba informada como placenta normal. Entonces, yo me acuerdo de recibir un estudio que era muy lindo, el papel satinado, hermoso, y bueno, terminó la cirugía, sacamos fotos y hablé con la doctora. Digo, mire doctora, un poco para hacer un feedback, quería avisarle que esto que está informado como placenta normal, realmente era una placenta pérquita. ¿Sabe qué, doctor? Me dice, yo copié el informe anterior. Entonces, en realidad, como le decía, el hecho del feedback es terriblemente importante,
¿sí? Y acá uno empieza a entender que hay cursos de ecografía de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, 2 años, y gente que tiene mayor tipo de experiencia. Y acá uno empieza a dividir y empieza a entender por qué en otros países, por ejemplo, existe tan baja detección de placenta ácreta, porque tienen distintos niveles. Entonces, esa ecografía del primer nivel, que le dicen, la placenta está en tal lugar, el bebé está acá, le mido el fémur, le mido la cabeza, ya está. Y esa ecografía especializada la hacen en otro centro. Ahora, ¿qué es importante para el primer centro? Ese concepto, y esto sí lo hicieron en Italia y ya está hecho por la sociedad, que toda paciente con placenta baja y cicatriz uterina de cesárea debe investigarse la presencia de placenta ácreta. Esto ya está, es un estándar en Italia, ¿sí? Entonces, esa paciente va a una persona que especialmente mira esto. Ahora, así como pasó en ecografía, también pasó en resonancia, que cada uno decía, bueno, para mí esto es importante, para mí esto no. Y también, yo cuando hablé con la doctora Burgiotti, me dijo, mire, doctora, acá fue igual. Cuando empezamos a hacer un estudio entre distintos centros en el mundo, todo el mundo va a decir, esto es positivo, esto no. Y tuvieron que hacer una encuesta Delphi. Y esta encuesta Delphi, que tuvo un 80% de acuerdo, fíjense que el resonador, la mayoría de los centros, y esto después, bueno, va a decir el doctor Bruno, pero tiene un resonador de 1.5 Tesla, ¿sí? Con una bobina externa. Por eso todo estos aspectos me gustaría que después lo hable el doctor. Y otra cosa fue el tiempo. Nosotros también estudiamos el tiempo con el doctor Bruno y se hicieron 100 pacientes que se compararon, por ejemplo, cómo se veía la placenta en semana 28 y cómo se veía en la semana 35, y no había diferencia. A partir de la semana 30 no hay diferencia. Este tema que sigue la vejiga es fundamental. Miren, hay un modo que se llama modo T2, ¿sí? Que nos va a explicar el doctor Bruno. En el modo T2, todo lo que es líquido se ve blanco, ¿sí? Entonces, si ustedes la vejiga le dan 500 mililitros de líquido 40 minutos antes del estudio, se va a ver blanca. Y toda la superficie retrovesical, que es gris con los vasos, se va a ver perfecta. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que acá dice moderadamente llena. El mayor error número 1 es tener la vejiga vacía. Cuando la vejiga está vacía, esa placenta comprime los vasos, que son vasos neoformados. Neoformados significa que tienen un desarrollo muy bajo de la túnica muscular, porque se desarrollaron a partir de esa invasión, y no tuvieron la presión arterial continua. Entonces, esos vasos se colapsan fácilmente. Si la vejiga está con poco volumen, obviamente avanza. Y si está hiperdistendida, la vejiga comprime los vasos, tampoco se ve. ¿Qué tipo de secuencias se hacen? Secuencias ultra rápidas. En el año 95, digamos, por eso me gustaría que el doctor Bruno aclarara todo esto, porque en ese momento él me contaba sus primeros estudios, por ejemplo, en Francia, donde duraban una cantidad de minutos un corte, y hoy la secuencia es muy rápida. En ese momento, hacer la secuencia rápida significaba cierto movimiento, y en ese momento usamos gadolinio. Gadolinio lo usamos de acuerdo a las normas de la FDA en su momento, pero hoy el tiempo de corte es rapidísimo, muy rápido. Hay un detalle en lo que sigue. Fíjense que no son muchos detalles. La vejiga, el modo T2, todo el mundo tiene un resonador 1.5, que el plano axial, ¿sí? Este que corta así, tiene que ser perpendicular a la pared posterior de la vejiga, independientemente de cómo se encuentre la vejiga. Y esto es por una razón específica. Esto es para permitir la mejor visualización del parámetro. Esto es así. Entonces, en la mejor secuencia que ustedes van a ver la invasión de parametrio es en el corte axial. Entonces, en realidad, acá hay una gran diferencia entre lo que es la resonancia de la pelvis, que ustedes lo hacen con un plano axial normal, porque la pelvis tiene un eje, en cambio el útero tiene otro eje. Entonces, esos pequeños detalles son importantes al hacer el estudio, así como cuando una persona comprime mucho el transductor de la ecografía, se ve de una manera. Grosor de corte.
Ustedes saben que hay como una fantasía de que más finito es mejor, pero en este caso en especial, esto se ha determinado de 4 a 5 milímetros. ¿Y por qué? Porque entre más finito lo hacen, más artefactos tiene. Entonces, ustedes van a valorar esa diferencia del granulado y les va a parecer que es mucho mayor a la que realmente es. ¿Sí? Ahora, el último punto, también le encanta a los técnicos hacerle secuencia de todo lo que quieren. Estir, secuencia para corazón, y realmente no es útil. Y acá hay otro tema importante. Miren, siempre se hace la T1 y T2, le va a hablar el doctor Bruno. Yo empiezo siempre con T2 por una razón fundamental. La embarazada lleva la panza encima, está molesta, tiene la vejiga distendida, le duele la espalda. Entonces, lo primero que hay que hacer es el estudio que sirve. Y el estudio que más información da en el caso de invasión es el T2. Entonces, después le hacen el T1 lo que quieran. Pero yo he visto estudios, por ejemplo, que tienen 22 series distintas y realmente no tienen ninguna importancia y aparte no es bueno dejar a una paciente 1 hora y media en el resonador. O sea que fíjense, el resonador 1.5 Tesla, semana 30, vejiga moderadamente llena, secuencia rápida, tener en cuenta el plano axial, grosor de corte de 4 o 5 milímetros y solamente esto. Ahora, ¿qué pasó? Acá donde todo el mundo hubo la misma discusión con la ecografía. ¿Qué pasa con los signos? Y van a ver que los signos todo el mundo está de acuerdo, ¿sí? Adelgazamiento, etcétera, 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 que son más o menos lo mismo que ustedes van a ver en la ecografía. Con una sola diferencia, como les decía, que no está valorado en la ecografía, que es la presencia de heterogenicidad. Ahora, ¿cuándo pido una resonancia magnética? Gran pregunta. ¿Cuándo la pido? Bien. Si han tenido pacientes, por ejemplo, con extracción manual de la placenta. Si han tenido pacientes que han tenido un resto de cotiledón y me han necesitado un legrado evacuador. ¿Sí? El legrado evacuador, como todas las cosas que se hacen, puede ser suave, puede ser un poco más fuerte, puede ser con ecografía, puede ser sin ecografía. Se han visto casos, por ejemplo, que en el legrado de un resto por ahí muy adherido, se ha perdido la pared lateral del útero. Y eso después no se ha visto. Entonces la placenta se encuentra libre, se mete por ese lugar, invade el colon, etc. Entonces, tener en cuenta la extracción manual de la placenta, los legrados, ¿sí? La presencia obviamente de cesárea previa y placenta baja, y en lo que es cirugías uterinas y miomas, le voy a contar mi experiencia. En general, esto para tenerlo en cuenta, todo lo que es signos de placenta ácreta se han descrito sobre la cara anterior. Lo mismo que la placenta en ecografía. En el sector posterior es menor la expresión que tiene. ¿Y esto por qué es? ¿Qué es lo que busca esa placenta? Vasos sanguíneos. En la pared posterior tiene una cantidad de músculo bastante importante. Entonces, los signos que va a dar de esa angiogénesis van a ser mucho menores. Pero sí van a tener la heterogeneidad. Eso se conserva en todos. Entonces, tener en cuenta que en la parte posterior, el plano axial obviamente es fundamental, sagital y axial es fundamental, y tengan en cuenta lo siguiente. En general, la miomectomía previa, de acuerdo a cómo haya sido hecha, da signos que en general son mayores de lo que es la evidencia en la cirugía. Obviamente esto no significa que uno no vaya preparado. Y acá les quiero decir algo muy importante para los que hagan resonancia magnética y también para los que hacen ecografía. Ahí me ha tocado entrenar a varias gente en resonancia magnética y ellos me dicen todos lo mismo. Yo siento una presión enorme cuando me piden un estudio porque no me puedo equivocar. Aparentemente que si yo digo que es una placenta que te sangró mucho, vienen después y me quieren ejecutar. Y acá hay algo interesante. Y los estudios prenatales dan una idea conceptual de lo que tiene el paciente. Pero quien tiene la responsabilidad final de establecer el diagnóstico es el cirujano, de acuerdo a lo que se llama estadificación quirúrgica. No es responsabilidad de la persona que hace la ecografía, no es responsabilidad de la persona que hace la resonancia magnética. ¿Entienden?
Esto se ha manifestado en algunos trabajos recientes, pero es muy importante que ustedes no van a tomar una acción, o histerectomía, o hacer lo que fuera, solamente con la información que le dan los estudios prenatales, porque ya sabemos que tienen factores que son inherentes al estudio y a la interpretación. Y acá, como le decía, ¿por qué es importante esos dos lugares? Porque esos dos lugares van a requerir un control vascular proximal diferente, van a requerir un abordaje completamente diferente y van a requerir una técnica quirúrgica diferente. Por lo tanto, que si yo voy a hacer una resonancia magnética, debo saber que me va a servir para modificar la técnica quirúrgica. Si yo hago todo lo mismo en todos los pacientes, no me va a servir para nada. Y fíjense que si uno lo extrapola al cáncer endometrio, es todo lo mismo. O sea, lo que me va a dar esto es la modificación del tratamiento o lo que corresponda, ¿sí? Es muy importante y la verdad que toda la gente que hace resonancia magnética tiene el mismo miedo. Entonces muchas veces dice, bueno, lo exagero, lo pongo de menos. Muchos, por ejemplo, ¿saben lo que hacen? Hacen una ecografía, informan la ecografía como si fuera la resonancia, de ese miedo que tienen. Hay muy pocos lugares en los cuales se hace el feedback. Por ejemplo, en Francia hay un centro en Burdeos que se hace, ¿sí? Que es una persona que se dedica a esto. Yo tuve la suerte de operar y hacer los estudios. Entonces, si hay algo que yo veía, podía ver cuál era la consecuencia que tenía esto. Pero esto obviamente no es común. Y ustedes saben que acá en la Argentina tenemos la desgracia y la suerte de tener pacientes que quieren tener muchos chicos y pacientes con muchas cesáreas. Entonces, fíjense que se quiere ver, a su vez, si la resonancia magnética sirve para alguna modificación desde el punto de vista de la evolución del paciente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y de repente uno ve estudios que dice, bueno, no sirve para nada, pero el tema es cómo fue hecho el estudio y para qué fue hecho, ¿sí? Por eso le decía que dentro de ese espectro que hay de estudios de distintos lados, cuando uno se dedica a este tema, ve que hay autores que están poniendo el punto muy específico de la resonancia magnética en la topografía. Entonces, hay dos cosas que no tienen duda. Uno que es la interrupción de la capa miometral, o sea, no hay músculo y hay vasos en ese lugar, y la característica de heterogenicidad. Heterogenicidad es como que esa placenta que no encuentra miometrio para recibir los vasos, genera una cantidad de angiogénesis tan importante que genera ese tipo de infarto. O sea, es la prueba del estímulo de la invasión placentaria. Ahora, evidentemente, como les decía, que esto, si yo tengo una placenta, y esto también está comprobado, que si yo tengo una placenta marcadamente heterogénea, tiene mayor riesgo de sangrado, independientemente de la técnica que hagan. Por eso, ustedes deben adaptar lo que es el control vascular proximal. Y acá, una palabra sola. Durante mucho tiempo, se consideró que digamos, la mejor carta que ustedes tenían era la ligadura o oclusión de la ilíaca interna. Sin embargo, en el año 1965, el doctor Burchell hizo una serie de 3 trabajos que no dejaron ninguna duda acerca de que no sirve como control vascular para la pelvis, ¿sí? Y en los casos que sirvió fueron para casos de tumores con la mayoría de las colaterales que estaban infiltradas. Otra cosa que se demostró, que ustedes ligan la arteria ilíaca interna e inmediatamente después de la ligadura existe un flujo del 50%, se transforma un sistema arterial en un sistema venoso. Y como tercero, hay áreas, 1, vejiga inferior, y 2, parametrio, que no tiene ninguna acción. Entonces, concomitantemente a esto, se hizo en su momento un estudio arterial, ¿y qué encontramos? Que si ustedes clampean las dos arterias uterinas, si clampean las dos arterias ováricas, supuestamente el flujo del útero se anula, pero sin embargo no es así. Se ha hecho esa prueba y se sacó en el mismo momento sangre arterial de la mitad de la arteria uterina y sangre de la arteria radial. Y la diferencia de saturación de oxígeno era menor de un 5%, o sea que de algún lado venía. Y vienen del sector vaginal. Ahora, ¿qué pasó? Si ustedes toman un libro de anatomía, cualquier libro de anatomía,
No hay ningún libro que diga que hay ramas de la vagina que llegan al útero. No hay ni uno. Pero sin embargo, yo tuve un maestro bastante especial, el doctor Conesa, eh, y me decía, alguno lo tiene que haber visto, ¿sí? Alguno lo vio. Bueno, así que yo me dediqué durante una semana, 8 horas por día, a entrar en la biblioteca de la Universidad de Toronto, donde hay libros los más antiguos de medicina, con la clave obviamente que me dio un amigo. ¿Y qué me encuentro? Que en 1786 ya existía la descripción y después en la Universidad de Osaka también. ¿Por qué ese conocimiento no llegó? Nadie sabe. Eso hoy en día, la presencia de este circuito anastomótico inferior, es lo que permite que el útero sobreviva cuando ustedes embolizan la arteria uterina. Y esto ya es algo que en su momento, obviamente, como uno es sudamericano, lo miran medio feo, pero en este momento es algo establecido a nivel mundial. Por lo tanto, se sabe que existe, de acuerdo a distintas zonas donde esté la placenta, mayor morbilidad. ¿Y esto quién lo determina? La resonancia magnética. Entonces, hay una serie de autores de China que ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, nosotros lo evaluamos, levantamos la placa o vemos y se evalúa la heterogenicidad a ojo. Bueno, ellos lo hicieron de otra manera. Hicieron un análisis que se llama radiómico. Esto toma algunas características especiales del estudio, hace una serie de algoritmos y determinan un valor. Entonces, dicho en criollo, la heterogeneidad, el color gris, el color negro, etc. Y todo esto da esto, el índice radiómico. Entonces, si la placenta es muy heterogénea, el índice es mayor. Y esta paciente se ha visto que la cantidad de sangrado es mucho mayor. Por eso le decía que la heterogeneidad, que hace rato que se viene, digamos, insistiendo con esto, es algo que ya está probado. Estos son estudios prospectivos randomizados de historia, donde se ha demostrado que entre más heterogénea, más posibilidades de sangrado tiene. Y esto es un hecho fundamental, porque plantea, junto con la topografía, la necesidad de dos cosas. Uno, de un control vascular proximal más alto. Hoy en día, el nivel 1 que se hace es la división de la aorta, a ese nivel. ¿Sí? Ese es el nivel donde se colocan los balones para esto. Y segundo, se sabe que si ustedes tienen una invasión de parametrio bajo o de vejiga baja, mejor no se metan porque es muy complicado de resolver. Tal es así que es mejor hacer una histerectomía, por eso la modificación de la técnica quirúrgica subtotal antes que hacerla total. Usted me dice, pero doctor, eso no es así. Obviamente que no es así. Estos son conceptos que van cambiando en el tiempo. Y le voy a contar una anécdota. Hace unos 4 años atrás me invitaron de una provincia bastante conocida y me dijeron, vamos a hacer un popurrí de temas. Entonces le digo, qué raro los temas. No, me dice, en realidad, doctor, queremos discutir una serie de casos que terminaron en la muerte. Bueno, uno de ellos, dos residentes se encuentran, como siempre ocurre, a las 3 de la mañana con un caso de una invasión del sector posterior inferior de la vejiga. Estos muchachos, con un poco de sentido común, ven que no pueden avanzar, que era realmente un pegote, y deciden hacer una histerectomía subtotal. En el momento que están cerrando el peritoneo, o sea, ya se había resuelto, llega el jefe de guardia. Y le dice, ¿pero qué están haciendo? ¿Van a dejar un pedacito de 5 centímetros de útero? Pero por favor, abran el abdomen que voy a entrar yo. A los 15 minutos la paciente estaba muerta. Fíjense ustedes lo que significa el nivel de sangrado que puede tener. Es impresionante. Y los casos que hay, que son pocos, que no están en Medline, sino que están en Google Scholar, en otras publicaciones menores, ustedes van a ver que los pacientes se mueren bastante rápido, salvo esa paciente de Estados Unidos que tuvieron la suerte de tener toda esa cantidad de sangre, de seguir trayendo sangre de todos lados. Nadie tiene 540 unidades de sangre como para mantener una paciente. Por eso es muy importante en este grupo de pacientes, y repito, extracción manual de la placenta, legrados iterativos, cesárea con placenta baja, realizar, o abortos, realizar una resonancia magnética fundamentalmente para estudiar esos dos lugares, parametrio infraperitoneal y vejiga posterior inferior.
Esto nos permite, ¿qué? Prepararnos, nada más que eso. Esto nos permite preparar. ¿Qué se va a hacer en la cirugía? Por eso le digo, el estudio nos va a servir siempre y cuando nosotros sepamos que el abordaje va a ser diferente. Si nosotros hacemos la estadificación de un cáncer de endometrio y a todos le hacemos una histerectomía convencional, realmente la estadificación no nos sirve de nada. Y esto se va a publicar dentro de muy poquito, ya hay una publicación inicial en el American Journal de lo que es la estadificación quirúrgica y por qué estos lugares realmente son importantes. Entonces, fíjense que esto se puede hacer, hay varios trabajos de análisis radiómicos más, hay uno reciente, por ejemplo, de un grupo de Irlanda, que también hizo esta relación y también les da bien. Ahora, vamos a seguir más adelante. Fíjense acá estos dos lugares, para que ustedes lo tengan. El lugar que está en lila es el lugar más habitual, 85% de los casos. ¿Sí? Y este lugar, este sector, que parece grande, es un sector que tiene 5 centímetros. Y en este lugar hay una cantidad de vasos terribles. Está el uréter, está todo muy pequeñito, y vamos a ver que si uno ve una imagen coronal, esto se ve muy bonito, el uréter en el medio, vasos vaginales, y eso que tienen ahí abajo es el músculo elevador del ano, y es este tamaño. Y en este tamaño ustedes tienen una cantidad de vasos que hacen que si ustedes hacen mal el abordaje, realmente la paciente se muere en 10 minutos. ¿Y qué es lo que surge inicialmente en la cabeza del obstetra? Meter pinza. Yo la primera vez que fui, por ejemplo, a esquiar, me dijeron, bueno, vos te tenés que tirar hacia el lado del cerro, del precipicio. Yo digo, pero al revés, me tiro al lado del cerro. Y al lado del cerro uno patina. Bueno, esto es igual. Uno tiene que tener en cuenta que hay cosas que realmente se van de las manos. Si ustedes se tiran de un tobogán gigante y en la mitad dicen, mamá, no quiero, hasta que no llegan al fondo no paran. Bueno, el parámetro es igual. Entonces, ¿qué hace la gente? Intenta pararlo de alguna manera. Comprimen. ¿Está bien? Está bien, pero se va a retroperitonear y la paciente se muere. Entonces, esto lo que dice es que si ustedes tienen este problema, primero, hay una técnica para ver, abriendo el ligamento redondo, si ustedes tienen invasión de parámetros. Pero si ustedes llegaran a meterse inadvertidamente, tienen que colocar la mano en la aorta y después pensar qué pasó. Porque si la paciente en 10 minutos se muere, en 5 minutos esté hipovolémica, acidótica, etc. Entonces no alcanza el tiempo para manejar esto. Por eso es tan importante hacer la detección de las formas graves de una manera temprana. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es dirigir la resonancia magnética a aquellos casos en los que hay aborto, atracción manual de la placenta, placenta baja, etc., donde puede haber una participación. ¿Es el 15%? Perfecto, 15%. Para algunos será mucho, al que le toque es un montón, pero tengan en cuenta que estos pacientes son los que se llevan el 95% de las muertes en placenta dáctica en el mundo. Acá ustedes pueden ver, como les decía, fíjense esta invasión de parametrio. Esta invasión de parametrio en realidad no es tan complicada. Me van a decir, mire, pero llega al cuello. Pero fíjense que no hay superficie vascular acá. Esto se comporta como si fuera una dehiscencia lateral. Esta señora, ¿sí?, era el primer hijo. Y uno dice, pero ¿cómo el primer hijo? ¿Y qué pasó acá? Esto fue un aborto hecho a los 15 años. Que evidentemente la paciente, yo me acuerdo que me dijo, doctor, no se lo dije de querer ocultarle algo, pero es algo que uno dice, bueno, ya pasó, me caí, me curé y ya está. Ahora, fíjense ustedes que en este caso en particular sí sirve hacerle un estudio si uno obviamente lo sabe. ¿Qué pasa en el parámetro alto? Fíjense que el espacio es mucho más ancho, no hay dificultad. Y acá ustedes tienen una terrible invasión de parametrio en este sector. Esta paciente había sido operada laparoscópicamente de un mioma, ¿sí? Ustedes saben que la sutura de un mioma o un lecho por laparoscopía no tiene la eficiencia, digamos, estructural que una laparotomía. Pero acá no hay ningún problema en especial. ¿Por qué? Porque no hay vasos, no están los colaterales, el parámetro alto es otra cosa. Si ustedes quieren hacer una histerectomía, no pasa nada. Entonces es un hecho anecdótico para el cirujano. Ahora, ¿qué pasa en la región posterior? Acá también la resonancia magnética le pone un cosito especial. ¿Y esto por qué? Porque el mismo ecografista les dice que digamos,
la calidad de imagen que tiene en el sector posterior no es tan buena. Y yo pienso que hay dos cuestiones. Primero, que la localización posterior no es una localización habitual. Segundo, como les dije, que la manifestación en imágenes es mucho menor, ¿sí? Sumado a que la experiencia también es menor. O sea que existen más posibilidades de error. Por lo tanto, uno ve bien, como le decía, con un corte axial se ve perfectamente bien. En general, no es necesario hacer más gadolinio. La última vez que usé gadolinio fue hace 3 años atrás, en un caso donde habían diagnosticado, no quiero decir lugares, pero bueno, quedó cerca de Pueyrredón y Santa Fe, donde le habían diagnosticado una invasión de recto y que habían llamado al cirujano general para hacer, bueno, y en realidad se hizo una gadolinio, después se le hizo un estudio contrastado por recto y se vio que no tenía nada que ver, una imagen sumada. ¿Pero por qué surge esto? No surge porque en la clínica son malos, surge porque no está el contraste natural que existe en la vejiga. Entonces, uno tiende a ver una imagen que realmente dice, bueno, yo me protejo obviamente a la paciente. Digo, bueno, que venga el cirujano, que le hagan colostomía, lo que sea, pero no me vengan a decir a mí que diagnostiqué algo que realmente no era. Por lo tanto, en este sector es importante justamente saber. Fíjense este caso, miren lo que es el sector posterior inferior. Es un matete de vasos realmente importante. Esta es una señora en Indonesia que tuvo 3 abortos, ¿sí? Entonces se hizo un conglomerado muy grande, acá fue diagnosticado por la cantidad de vasos obviamente que tenía, pero fíjense acá, ¿por qué le decía que la topografía es importante? Uno diría, bueno, si tengo invadido el sector inferior del útero, digo las 2 arterias uterinas, ya está. No, necesito sangre igual. Y en este caso, en especial, colocaron un balón por encima de la división aórtica. ¿Y qué vieron? Que sangró todo. Pero me dice el médico, doctor, teníamos pulso femoral 0 y oximetría del miembro inferior 0. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde vino esto? El tema es el siguiente. En este sector, en el sector posterior inferior del útero, existe una rama anastomótica de la mesentérica inferior. En realidad, de su rama terminal, que es la rectal superior, que tiene una rama que va por el fondo de saco de Douglas y llega hasta el útero. Esa rama es microscópica. Pero si ustedes le dan factores angiogénicos, esa rama se hipertrofia para hacer, yo tengo casos que se ve como una arteria humeral. Entonces, ¿por qué no fue efectivo? Porque justamente nace por arriba de la división. Si uno sabe que está en este sector, uno coloca el balón 5 centímetros más arriba. Fíjense lo que es la diferencia. Por eso es importante que esa topografía se relaciona con los vasos. Y los vasos, ¿de dónde ustedes le van a hacer el control vascular? ¿Sí? Ahora, para verlo un poquito en criollo, miren lo que son las dificultades técnicas locales. Vejiga posterior inferior, todos los pedículos, como le decía, tanto la vesical como inferior y superior, forman una sola red. Las arterias vaginales tienen 3 orígenes. La superior habitualmente es inconstante, proviene de la arteria uterina. La media proviene de la arteria ilíaca interna. Y la más gruesa, que es un caño enorme, proviene de la pudenda interna. Más los ramos cervicales. Todo esto forma un cordón entre esos dos lugares, entre el trígono y el cuello. Por lo tanto, que si eso está pegado, no hay que meterse ahí. Ahora, esa circulación compartida les permite a ustedes saber que primero el control vascular va a ser alto, pero lo más importante es que si el cirujano tiene diagnóstico de esto y se encuentra con una dificultad técnica, hace una histerectomía subtotal, o sea, cambia completamente la técnica quirúrgica. No es que sea menos hombre, ni más macho, ni menos macho, sino que realmente es mucho más prudente. ¿Por qué? Yo he visto tratar de disecar esto y quedarse con el trígono en la mano y desmayarse el urólogo en el quirófano. Esa es la sensación, una sensación de que se les mueve el piso y uno sabe que la paciente se va a morir. Fíjense lo que pasa en el parametrio. Tienen todos esos pedículos. Y usted me dice, pero doctor, ¿cómo va a poner las arterias ureterales? Bueno, las arterias ureterales pegan un chorro de sangre de este tamaño.
Y uno dice, pero ¿esto es así? Esto es así. Y uno tiene que ligar esas arterias con un 4 con un 5-0. Por eso les decía que cuando uno se mete en el parámetro y hay vasos, no hay vuelta atrás. Si rompió los vasos, no hay vuelta atrás. O sea, la solución ¿cuál sería? Comprimir la aorta, disecar todo el uréter, ligarle todos los vasos y realmente separarla. O sea que no es un hecho fácil de hacer, y menos, obviamente, si yo tengo sangrado. Mucha gente, por ejemplo, dice, bueno, si yo tengo esto, dejo la placenta en su lugar. Perfecto. Esta es la opción francesa. Pero ¿qué se sabe? Que entre más complicada es la invasión, más riesgo de resangrado tiene. Y esto en general se produce dentro de la primera semana. ¿Qué pasa? Ustedes tienen esa paciente con una invasión terriblemente complicada. Se complica, llega al hospital con 3 problemas. La invasión, que sigue igual, la paciente es tipo volémica, está acidótica y está coagulopática. Listo. La tríada mortal. En los casos, por ejemplo, que han querido hacer, porque uno sabe obviamente que el acceso es muy complicado, embolización masiva, la paciente se muere en el quirófano. No hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, la única opción, ya se está viendo en varios lugares esto, es hacerle colocar lo que se llama un catéter Reboa, que se coloca por vía femoral. O sea, antes de preguntarle cómo se llama, le colocan el catéter Reboa, se lo ubican en ese lugar y les da tiempo. ¿Cuánto tiempo les da la oclusión aórtica? 1 hora como mínimo. Entonces, eso les permite tiempo. Ahora, fíjense ustedes lo que significa. Uno trata el 80%, 85% y dice que es complicado. Bueno, hay que saber que para las formas más complicadas, mortales, son 2, como les decía. Entonces, ese es el papel que en este momento tiene la resonancia magnética. Ubicar los sectores con topografía específica. Y esos sectores, en general, por ejemplo, los posteriores, obviamente está el de grado. Fíjense en la presencia de pedículos extrauterinos. Esto hay montones de casos, en realidad no montones, pero por ejemplo, case report, donde dicen, no se sabe qué pasó. Doctor, metimos un catéter en la aorta y siguió sangrando igual. La oximetría era 0, todo era 0, como que uno ve cosas raras. Pero también existe la posibilidad de una cosa rara, que se llama arteria ciática persistente. ¿Qué es esto? La arteria ciática persistente es una arteria que tienen los bichos, que tienen cola, que nace en general de la arteria ilíaca común, pero más frecuentemente del sector posterior de la aorta. Entonces ustedes le colocan, por ejemplo, 2 catéteres en las ilíacas comunes. No sangra nada. Pulso femoral, 0. Pero la oximetría del dedo gordo da 100%. Y dice, algo está mal. Empiezan a golpear el transductor y algo está mal. Bueno, ese es el caso para sospechar que uno tiene una arteria ciática persistente. ¿Por qué? Porque en general pasa por detrás del cuello femoral. Ahora, yo mandé ese caso a 5 especialistas mundiales en arteriografía y en intervencionismo. Uno de ellos, el doctor García Mónaco, del Hospital Italiano. Entonces yo le dije, ¿qué pasa? Me mandó un mail que me dijo, arteria ciática persistente. Fue el único de los 5 especialistas en el mundo que sabía de esto. Y como ustedes saben, lo fácil, lo de todos los días, lo resuelve todo el mundo. Pero cuando tienen algo más complicado, ahí hay que ajustar un poquito más fino. Entonces, esa a veces es la importancia de, en algunos casos seleccionados, pedir la resonancia magnética para ver cómo se modifica. Fíjense acá. En este caso, por ejemplo, una chica que durante la cesárea la placenta no desprende, ¿sí? Durante la exploración ven esto, ¿sí? Fíjense acá cómo está el parámetro invadido, y acá está invadido el parámetro bajo, ¿sí? Pero fíjense que esto se comporta como si fuese, ¿sí?, una dehiscencia lateral. Y acá me dice el doctor, ¿se da cuenta, doctor, que la resonancia no sirve para nada? Y bueno, esta zona, fíjense, acá estamos viendo el parámetro de costado, en amarillo está el uréter, en blanco está la arteria umbilical obliterada, acá está el útero, y todos estos vasos que están acá. Y estos son los vasos arteriales, yo le saqué las venas. Y acá no tiene invasión. O sea que uno se va entendiendo qué significa el parámetro bajo. Ahora, cuando se analizó la resonancia magnética, en realidad se veía perfectamente. Entonces, es bueno que esta persona, obviamente, no es que no lo informó de malo que es, no lo vio. Pero fíjense acá,
¿sí? Esta interfase que existe por dentro de la vejiga, ¿dónde está acá? No hay. Miren la interfase acá, se ve perfecto. Acá no hay nada. Esto es una invasión de parámetros, acá la China. ¿Sí? Pero por eso les digo que es importantísimo hacer el feedback de las imágenes con la gente que hace esto, porque si no, no se tiene experiencia. ¿Sí? Nuevamente, uno hablando con gente del exterior, también le dice lo siguiente. Miren, es mejor tener 5 centros que realicen las resonancias, que tengan experiencia, a que usted no tenga un centro que hace una cada 500 años. Pero fíjense que acá existe la posibilidad real de hacer una interconsulta. ¿De qué manera? El estudio, como les decía, se comprime y se puede mandar o se puede subir al Drive y uno lo puede ver exactamente igual. ¿Sí? Esto se le ha ofrecido a mucha gente y acá surge el tema personal, el tema que somos unos machos bárbaros, entonces no le consultamos a nadie. Pero tengan en cuenta que esto, ¿sí? Acá hay presencia de vasos, esto puede significar que la paciente se muere. ¿Sí? Entonces, mucha gente dice, bueno, yo informo más o menos lo que se ve la ecografía. Pero, ¿qué pasó? El médico que hizo este estudio me dijo, mire, doctor, yo informé la ecografía. Claro, pero en la ecografía no se ve la invasión de parámetros. ¿Me entienden? Ahora, es muy importante también, y ustedes lo saben, encontrar el momento para investigar esto con el paciente. A nadie le interesa decir, yo tuve un aborto a los 15 años con el noviecito lindo de la secundaria. A nadie. Entonces, buscan el momento, porque esto hay que ser muy cauto. Ustedes saben que hay prejuicios de distinto tipo, independientemente de lo que uno piense, del tema religioso, del tema de la culpa, etcétera, de buscar el momento para que esto exista. Entonces, en realidad, todas estas cosas, si no son investigadas, fíjense cómo se vio en la resonancia. Entonces, este médico, lo importante es decir, bueno, usted los estudios que hace, ¿tiene feedback? Me dijo de ninguno. Miren acá, esto, miren bien, esto que está acá, ¿sí? Es una invasión de parametrio por debajo de la reflexión peritoneal. Fíjense que acá está la histerotomía. ¿Y qué tiene que ver esto? Miren acá esto. Esta es la histerotomía. Miren qué profundo estamos acá. Acá estamos por encima del elevador del ano. Bueno, yo recuerdo este caso. Este caso fue en La Plata. En la resonancia magnética se le dijo que había una invasión del parametrio y por eso les digo que a veces hay que darse un bañito de humildad. Y el médico me dijo, mire, doctor, yo tengo 25 años de obstetra, siempre hice lo mismo, ¿sabe qué? Meto un par de pinzas a una histerectomía. El tema es que en este lugar, ¿sí? Hubo que separar el uréter, había un sangrado masivo, se hizo una compresión manual de la aorta y el médico quedó pálido. Porque ¿sabe lo que uno sabe cuando esto sangra? Sabe que la paciente se va a morir. No es que cree que se va a morir, uno sabe que se va a morir. Entonces, acá hay que tener, si uno tiene la anticipación de que esto está, nosotros, como ya lo habíamos visto, teníamos una cirujana muy chiquitita, 1,52 m, con una mano muy chiquita, hizo ¡pac!, metió la mano en la aorta y no hizo nada más. Eso permitió hacer la disección del uréter, pero ¿qué hubiese sido el ideal? No pasar por esto, colocarle un balón en la aorta. ¿Había en ese lugar? Sí, había. Le colocamos un balón y si uno tiene, antes de realizar la disección, coloca ese balón, separa el uréter, sin sangrado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante el diagnóstico, como les decía, de este tipo de localizaciones que tienen una mortalidad enorme. ¿Sí? Miren acá, fíjense este caso, lo que se llama la heterogeneidad, ¿sí? Miren cómo estaba esto. Esto no está heterogéneo, directamente es una perdigonada. Miren, esta es la placenta, el color habitual. Entonces, si ustedes tienen una placenta que es toda de este color, homogénea, ya con la primer vista uno dice, bueno, no es una forma grave. Pero miren acá, en este caso, esto es el cuello. ¿Sí? El cuello era, miren, el sector posterior de la vejiga y el cuello eran un conglomerado de vasos realmente muy importante. Entonces, antes de empezar a operar, uno sabe que si intenta despegar el cuello, la paciente se va a morir. Entonces, es muy importante ubicarse, como le decía, a nivel topográfico y a nivel maniobra en la cirugía. ¿Cómo se comprueba esto que yo estoy viendo por la resonancia? Se coloca el dedo entre el cuello
y esto se llama, es una maniobra que uno hace en la parte quirúrgica, coloca sus dedos desde el parametrio hasta ese sector, y si este sector está libre, uno puede estar tranquilo que no tiene una invasión severa, sino que está en el sector superior. Va a ser más complicado, menos complicado de acuerdo a la experiencia de cada uno, pero no es algo mortal. En el caso anterior, miren lo que se hizo. Se cortó acá el útero, ¿sí? Este cuello se dejó, o sea, todo lo que es la unión, ese conglomerado que había entre la vejiga, perdón, entre el trígono y el cuello, se dejó en su lugar. Y miren ustedes cómo está desfondado, no existe útero inferior. Entonces, si en este caso uno se perpetúa y trata de extraer esto, quédense tranquilos, el paciente se va a morir, no van a alcanzar a hacer la cirugía. Esa disección entre esos dos lugares es imposible, pero aparte de ser imposible, ustedes dicen, bueno, no puedo seguir, cierro, empieza a sangrar y no hay manera de pararlo. Fíjense este caso, por ejemplo, esto hablaba un poco de lo que era el tema de ecografía, como les decía. Miren esta señora, por ejemplo, las lagunas que tiene, miren el flujo que tiene por ecografía, y a este médico que pidió una resonancia magnética le dijeron, la resonancia magnética no hace falta, es para diagnóstico. Por eso es muy importante a veces, como les decía, saber por qué pido el estudio. Así como de repente uno se encuentra con un anestesista que ante un sangrado dice, háganme todo, factores, todo, obviamente que esto yo pienso que es útil ser selectivo cuando lo pide. Si una persona como ecografista se encuentra con esto, ¿sí? Evidentemente el estudio por resonancia le va a permitir definir ciertas situaciones que van a permitir que esta paciente sobreviva. Lo mismo con los legrados iterativos en el parametrio, etc. Entonces, pienso que es muy importante tratar de seguir un protocolo, ¿sí? Nosotros con el doctor Bruno hemos compartido el protocolo con todo el mundo. Como les decía, no es muy complicado, método T2, el estudio con cortes mayor de 4 milímetros, la vejiga semillena, el plano axial, etc. Ustedes con eso lo que determina es el riesgo clínico. Y acá la responsabilidad del cirujano de establecer si esto corresponde o no corresponde o cómo se hace. Por eso es muy importante la colaboración. Fíjense que ustedes están cansados de escuchar lo que es el trabajo multidisciplinario. Pero muchas veces, por una cuestión de ser macho, ¿qué significa el trabajo multidisciplinario? Actúo yo y hago lo mío, actúa el otro y hace lo suyo. Y en realidad es el grupo que interactúa para obtener un resultado para que esa paciente funcione bien. Muchas gracias. Buenísimo, doctor. Buenísimo. Muy buena exposición, José, como no te has acostumbrado. No sé si hay preguntas, no sé si dónde van las preguntas. Me gustaría, si tenés 2 minutos, porque saben que yo no soy radiólogo, que aclarases un poco, Claudio, lo que significa un estudio, un corte, una secuencia rápida, un modo T2, para que la gente entienda, pero que lo digas de una manera que lo entienda una persona común, no a nivel radiólogo, digamos. ¿Y bueno, qué es un 1.5 Tesla? Bueno, yo creo que tu exposición fue altamente radiológica, muy bien hecha, porque, digamos, en definitiva, todo lo que mostraste es el trabajo cotidiano, ¿no es cierto? Sí. La preparación del paciente, que siempre lo estudiamos y lo hablamos siempre, que es el tema de la vejiga, que es el gran conflicto que uno tiene internamente, porque depende el técnico que esté trabajando, puede preparar más o menos la vejiga. Ese tema protocolizado es importante, y el tema de los axiales. Cuando uno habla de secuencias en resonancia magnética, tiene que hablar de decir cuáles son los parámetros que yo voy a darle al equipo para obtener la imagen que yo quiero. Entonces, cuando yo estoy diciendo que usted una secuencia de T2, digamos, T2 es el tiempo de relajación del protón que no tiene ningún interés en saberlo ahora, sino decir que yo voy a ver el agua que brilla. Y como siempre decimos, todo lo que brille es oro, entonces todo lo que brille va a ser imágenes líquidas. Todo lo que no brilla, lo negro, va a ser imágenes, por ejemplo, vasculares. ¿Por qué? Porque es tan rápido el paso de la sangre que hace lo que se llama un vacío del flujo de sangre.
Esos son dos elementos importantes a tomar en cuenta cuando uno hace una secuencia de T2. Yo quiero recalcar el tema de la inclinación de los cortes. Esto es más para radiólogos, no sé si hay muchos radiólogos que nos están escuchando, pero es fundamental la incidencia, y lo estamos viendo en todos los estudios de pelvis, porque nosotros estamos acostumbrados al axial clásico, cuando vemos muy bien las cabezas femorales, pero, por ejemplo, en la próstata, lo tenemos que verlo perpendicular al recto, el corte axial, y con lo mismo pasa en el útero, que tenemos que tenerlo perpendicular a la vejiga. Esas cosas que son de la práctica cotidiana, hoy en día yo diría que están ya muy asentadas en muchos de los grupos, pero no hay gente que tenga mucha experiencia en hacer pelvis obstétricas. Hoy en día tenemos que dividir los estudios obstétricos en placentarios y fetales, porque ya hay toda una subespecialidad dentro de lo que es resonancia magnética obstétrica en lo que es toda la patología del feto. No sé si fui claro. Claudio, me gustaría que digas, por ejemplo, un estudio T2, ¿sí? Con corte de 5 milímetros. ¿Cuánto demora? Pues es algo que me preguntan a mí. ¿Es un estudio muy largo, doctor? Digamos, de comienzo, digamos, haciendo una definición de cómo es un estudio, nosotros tenemos que hacer unos que se llaman localizadores. Esos localizadores llevan no más de 30 segundos de paciente acostada. En 30 segundos tenemos lo que llamamos localizadores. Cuando largamos la secuencia T2, en no más de 3 minutos tenemos una secuencia T2 de más o menos 20 cortes de 5 milímetros. De esa manera nosotros ya tenemos un gran mapa de lo que necesitamos ver. Después, las secuencias T1 son mucho más rápidas. ¿Y por qué se usan el T1? Que es más bien morfológico, es muy parecida a la imagen de la tomografía computada. Porque cuando hay sangrado, la sangre se ve brillante en el T1, mientras que en el T2 se ve, de acuerdo al estado de evolución de esa sangre, se puede ver entre blanca y negra. Perfecto. Entonces, el T1 nos permite hacer esa discriminación. Después, por lo general, hacemos secuencias sagitales para ver el plano de perfil y el coronal. ¿Cuáles son las útiles? Vos lo nombraste. El axial, vos haces el diagnóstico. Pero las otras son como si fuera la sal al asado. Sin carne no puedes hacer asado, pero sin sal sale desabrido. Entonces, te hace ubicar topográficamente, hacemos la tridimensión en la cabeza de cómo estamos viendo las lesiones. Yo pienso que desde el punto de vista técnico, y esto le digo es una experiencia en base a lo que he visto afuera y todo, el problema más grande que hay es el tema de la vejiga, el problema más grande. En lugares, por ejemplo, acá en Capital, el Otamendi, bueno, Fundación, ya hace mucho tiempo, si una paciente por cualquier situación no tomó líquido, cuando le hacen esos cortes, esos localizadores, le dicen, señora, salga un minuto y tómese 3 vasitos de agua. Eso es tan importante para ver esto, que realmente hay que marcarlo, ¿sí? Y también tener en cuenta, yo he visto muchos lados que le dicen, señora, tómese 1,5 litros de agua. 1,5 litros de agua para una embarazada es mortal, no puede aguantar, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que la vejiga debe estar semillena y uno debe actuar primero con esos cortes que le sirven, y como decía Claudio, la secuencia T1, que es más rápida, la deja para después. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes empiezan el T1 y la paciente tiene alguna dificultad o se siente mal, lo que sea, ya tienen el diagnóstico con el T2. Y en realidad, como les decía, me gustaría que dijeras, por ejemplo, con el T1, porque a veces uno dice, doctor, existe el 3 Tesla, ¿el T1 es mejor? Yo le digo, se ve bárbaro, pero me gustaría que vos digas, digamos, bueno, cuál es la diferencia para pelvis, por ejemplo. Digamos, los campos magnéticos, a mayor campo magnético, o sea que hoy en día ya se venden equipos de 11 Tesla. Entonces, son para hacer estudios de investigación neurológico, pero digamos, mientras mayor campo magnético, tenemos más señal. Para hacer estudios abdominales, el 1.5 es excelente. Cuando queremos una alta resolución, pensemos, por ejemplo, una estratificación de un cáncer de endometrio, un cáncer de cuello. Entonces, en ese caso, usamos lo que se llama pelvis de alta resolución, que nos permite hacer cortes muy finos con mucha señal. Vos nombrabas recién que los cortes finos dan mucho artefacto. El artefacto está dado por la falta de señal.
necesitamos mucha más señal que lo da el campo magnético. Entonces, con un campo de 3 Tesla, yo puedo hacer cortes de 2 milímetros de muy buena resolución, o sea que yo puedo discriminar 2 puntos juntos de tal manera que yo puedo decir, esto corresponde al cuello y esto no corresponde al cuello. Claro. Eso es la resolución espacial. Entonces, tenemos muy buena resolución espacial con mucho mayor campo. ¿Qué pasa? Si yo tengo un equipo abierto de 0,3 Tesla, ¿yo puedo hacer un estudio? Y yo creo que sí. O sea, va a ser mucho más lento, porque mientras más bajo es el campo, más tiempo yo necesito de darle a la secuencia para poder lograr la imagen. Pero a nivel diagnóstico, claro, y está estudiado que el diagnóstico positivo de la lesión lo vamos a hacer en cualquiera de los campos. No estoy hablando de un equipo muy viejo de 0,1 Tesla, pero digamos, un equipo de 0,3 con una buena técnica, se va a lograr ver una invasión del parametrio, ver los vasos, el vacío de flujo, las lagunas, todo lo vamos a ver perfecto. Pero tiene mucho más labor técnica. La ventaja del 1.5, ¿cuál es? Es la rapidez. O sea, nosotros, teóricamente, en 10 minutos nosotros podemos hacer un estudio diagnóstico, a lo mejor no con todas las secuencias necesarias, pero sí un estudio diagnóstico suficientes. Claudio, existen, supongo que sí, ¿no? Pero también es importante, porque mucha gente me lo pregunta, doctor, ¿no hay un centro que tenga algún, por ejemplo, resonador abierto de 1.5? Yo la verdad que no tengo la respuesta. Yo lo que sé que tal vez existe, pero no sé si hay o si resulta económico. Quiero que me digas. En Argentina instalaron uno solo, un Tesla en el Santuario Antártida. No sé si funcionó alguna vez, porque Si sí uno es quedó un amigo de problema. Moyano, creo que sí. Sí, no, pero no funcionó, creo que no funcionó. Lo instaló Philips, no lo fabrica más, pero es muy bueno. O sea, hay una cosa física que no tiene mayor interés. Hoy, digamos, los campos abiertos son de campo vertical. Los tubos que ustedes ven son campo horizontal. Entonces, la señal es mucho mejor en un campo vertical. Entonces, un equipo de 0,2 equivaldría a un 0,4 en campo magnético horizontal. Entonces, un Tesla equivaldría a 2 Teslas, y fue un equipo que salió con mucha ímpetu, pero no tuvo una aceptación en el mercado mundial, por lo cual Philips lo dejó de trabajar. Aparte, digamos, desde el punto de vista económico, ¿justifica o no justifica? Porque uno diría, ¿por qué no hay más? No sé. No, digamos, el tema es si es práctico para el uso cotidiano, claro, y aparentemente no lo fue. No lo fue, digamos, a lo mejor en Argentina hubiese andado, pero en el mundo digamos, donde hay centros que tienen 7 u 8 resonadores uno al lado de otro, no les interesó. Y esos son los que mueven el mercado de la resonancia magnética, ¿no? Claro. Yo pienso que los técnicos estamos, porque pienso que esta información que diste es muy buena, y es muy buena a nivel obstetra o a nivel gente que hace, porque a veces la información yo he escuchado y es terriblemente técnica y uno se pierde, ¿viste? Pero la verdad que es muy bueno lo tuyo. Es que cuando uno, digamos, habla de secuencias T1, T2, yo creo que ya está, y uno no quiere pasar de exagerado en la parte técnica, porque es más bien para especialistas. Pero es cierto que uno tiene que, fundamentalmente para la obstetra, decirle, debe ser una resonancia que está en un tubo. No hablamos de las contraindicaciones. Hay pacientes que tienen un clip cerebral y entonces uno tiene que estudiar si ese clip se puede poner. Pacientes que tienen marcapasos o desfibriladores cardíacos. Entonces hay una serie de... ¿Hay manera de saber, por ejemplo, si una persona tiene un clip, si es de tal elemento o no? No sé. Digamos, de acuerdo a la fecha que está puesto, hay algunos equipos que, digamos, algunos clips que deflexionan el campo magnético. Nosotros tenemos sitios de internet donde uno busca el nombre del dispositivo y si se puede poner o no. Claro. ¿Hay algún, digamos, tip para el tema de la claustrofobia? Probablemente no. O sea, yo lo que he encontrado es que si uno hace el estudio lo más corto posible y lo más dirigido es lo mejor. Pero bueno, vos sos el especialista. Sí, no, el tema de claustrofobia para cualquier estudio, ¿no es cierto? Estadísticamente, más o menos entre el 10 y el 15% de los pacientes rechazan hacer el estudio por claustrofobia. Se van, no entran, aunque sea esencial. Claro. Muchos casos que son esenciales se hacen con anestesia.
Hoy en día, digamos, hay equipos que tienen 1,20 m de profundidad casi como un tomógrafo, y 70 centímetros de diámetro del tubo. Así todo, cuando el paciente dice, es un resonador, tengo claustrofobia, va al tomógrafo, que es mucho más largo, pero no entra. También está todo un tema. Digamos, el colega que lo manda al paciente, si mira, si usted no tiene claustrofobia, no va a tener problema, entonces ya el paciente se predispone. ¿Acá es lo mismo, más o menos un 10%, Claudio? Más o menos un 10%, sí, sí. 2 o 3 pacientes, nosotros tenemos 3 equipos en Lomas, tenemos 2 o 3 pacientes por día que no entran. Ah, ¿por día? Por día, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, es importante, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo la última que tuve que que mandé a hacer por ejemplo, el análisis de una reparación uterina, que me dijo yo no voy a entrar, y le pedí anestesia y listo. Bueno, en ese caso no hay problema. Claro, con anestesia es una sedación. Claro, una sedación. No, sí, sí, sí. En los pediátricos se hace con eso, obviamente, ¿no? Exactamente. Y bueno. Bueno, me gustaría, si hay alguna pregunta, la verdad que me gustó que diera esta parte técnica, porque la verdad que a veces es complicado entenderla, ¿no? Yo pienso que a modo de resumen, como les decía, hay que tener la idea que la resonancia no es un método de diagnóstico para placenta ácreta. Es un método de diagnóstico para buscar las formas graves, es un muy buen método para estadificar y tomar esas pacientes de riesgo. En otras circunstancias, por ejemplo, en lo que es cirugía uterina, yo vi 2 solamente casos de resecciones de tabique con placenta ácreta en el tabique. Ustedes saben que el lugar con mayor concentración de colágeno en el útero es el segmento uterino, hay casi 15 colágenos, y el otro es digamos, el tabique, y el otro es el cuerno uterino. En realidad, básicamente, como les decía, si uno tiene en cuenta estas poquitas premisas de tener la vejiga, cómo son los cortes, en realidad no es tan complicado. Y yo pienso que habría que estimular el tema del feedback en esos lugares, porque es muy útil para una persona que yo digo, bueno, esto me parece tal cosa, realmente incorporarlo y poder crear. Fíjense hasta dónde llega esto. Hay un centro, digamos, en la capital de Buenos Aires, que dice, yo no hago más resonancia de placenta. ¿Por qué? Porque cuando yo he hablado con ellos me dicen, mire, la gente es tan agresiva con nosotros, que se equivocaron esto, qué sé yo, que decimos, bueno, ya no hacemos más. Como que se sienten realmente agredidos, bueno, sangró más, me dijiste que era menos. Y realmente, como les decía, esto se trabaja en equipo. Y les voy a decir algo. Cuando yo empecé a estudiar todo esto, dije, bueno, ¿cómo se encontraron los signos en placenta ácreta en ecografía? Fueron retrospectivos. O sea, casos que habían sido diagnosticados en cirugía, fueron a ver la ecografía a ver qué había. O sea, que hubo ese trabajo. Yo pienso que la gran dificultad es que habitualmente el ecografista es obstetra o tiene una relación más estrecha, y en el caso de los radiólogos esto no se da. O sea, hay que crearlo. ¿Sí? Bien. Claudio, hola, Sí. ¿qué tal? ¿Cómo te va, Hola. Mario? Bien. No, yo les quería decir, en ecografía también necesitamos esperar como la resonancia como hasta las 28 semanas, porque muchas veces dicen que hay una placenta previa oclusiva con un embarazo de 15 o 16 semanas, y bueno, y la paciente se engancha con eso y con los riesgos y está haciendo reposo 2 meses hasta que... Pero hasta que no lleguemos más adelante, bueno, no lo podemos asegurar. Y que también la ecografía transvaginal necesita... Uy, sí, también. Muy bueno eso, dale. Necesita hacerse con agua, por ahí para los que tengan que hacer. No se puede hacer como en otras situaciones, por ejemplo, para medir el cuello del útero, que no se necesita la vejiga, o es mejor que la vejiga no esté llena. Sí o sí, en este caso de una placenta que esté previa, tenemos que verlo con vejiga media reflexionada, si no, no hay diagnóstico. Y después le quería preguntar a José qué relación podía tener. En marzo de este año, en la revista, en el Journal de Americano, salió publicado algo que ellos llaman el signos del ferrocarril o del carril. Sí, Es
la imagen de los diversos tipos de acretismo y hasta el percretismo mediante Doppler. Si eso le tiene alguna correlación con la resonancia, ¿no? Te lo voy a decir corto, Sarasa. En realidad te cuento, yo los conozco a ellos, conozco la última publicación que se hizo respecto a ese tema, y un poco lo que se trata es lo siguiente. Siempre se encuentra, digamos, o la pesquisa es tratar de encontrar algún signo que te permita establecer qué pasa en la parte clínica. Bueno, se han descrito muchos signos, pero en realidad no hay una correlación de encontrar ese signo con la correlación clínica. Es más, ustedes saben que hay una clasificación de FIGO sobre placenta ácreta, y cuando uno ve el trabajo hecho por esa misma gente en grupo de pacientes, la conclusión es, hay una correlación exacta con la histología, un poco lo que está diciendo, si es ácreta o paraqueta, pero no hay correlación con la gravedad del estado clínico de la paciente. O sea, no pueden determinar si sangra más o sangra menos. Y en realidad, ¿qué es lo que uno quiere? No saber si es ácreta o paraqueta, saber si va a sangrar más o saber si va a sangrar menos. En realidad, también hay otro signo, no sé si lo usan, que es apoyar el transductor y ver cómo se separa la placenta, ¿sí?, del miometrio. En los casos, bueno, esto lo escribió un médico que es de la Universidad Charité, ahí en Berlín, y me dice, José, es muy lindo, se ve bárbaro, pero en realidad, cuando a veces lo hacen en muchos casos, en algunos te entra ese más o menos. Ahora, ¿qué no es más o menos? Si yo digo que una invasión está en el sector posterior inferior de la vejiga, está ahí. No es más o menos o que creo que es. Por eso te decía que cuando nosotros hicimos un estudio que nos demoró casi 2 años en compilar los datos, ¿no? Acá todo se hace a pulmón. Y lo que se vio es que hay una correlación directa entre el lugar topográfico y la cantidad de sangrado que existe. Eso, digamos, obviamente es un estudio de 10 años, casi 400 pacientes, que es bastante importante, y cada día se está viendo gente que está dirigida a eso. Ya olvidarse si es ácreta, pércale o lo que sea, sino establecer si va a sangrar más o menos. Pero, Mario, yo pienso que un tema fundamental es que la gente, digamos, pueda hablar, pueda, digamos, tener ese feedback. Es muy importante, muy importante. Yo hoy le mostraba a Claudio imágenes, por ejemplo, de a veces estudios de otros lados. Yo recibí un estudio muy lindo que me decían, mire, esta señora tiene 26 años, hay que sacarle el útero por una malformación arteriovenosa, y resulta ser que es un caso de un embarazo en cicatriz. Pero lo importante no es el error o no. Lo importante es trabajar en conjunto, comunicarse con la gente. Yo ya tengo la dirección de mail y lo que se le va a mandar son las imágenes quirúrgicas. Es la mejor manera de que uno puede hacer ese aprendizaje. Si no, es imposible. Si no, es imposible. Sí, sí, tal cual. Aparte, bueno, yo hace muchos años que estoy en el hospital y la verdad que cada paciente que hemos tenido con esto, uno aprende algo de cómo tendría que haberlo hecho o qué es lo que no se hizo o Claro. que no tuvo el error. Porque la verdad que no hay paciente de esta que no sea problemática. Claro, Son todas claro. de alguna manera un estrés terrible. Es que uno justamente, mira, es tal cual. El tema es tener esa posibilidad. Yo a veces cuando he estado en discusiones o en ateneos de pacientes que se han muerto, yo les digo, mire, a veces uno pregunta, ¿para qué sirve la guerra? Y uno dice, bueno, la guerra no sirve para nada. Bueno, sirve para los avances médicos. ¿Para qué sirve la muerte de una paciente? Para que nunca más vuelva a pasar. O sea, si uno evita la discusión de esos casos, esto va a volver a pasar. ¿Sí? Entonces, yo pienso que uno tiene que darse ese baño de humildad y decir, bueno, yo lo informé esto con mi feedback, con lo que sea, qué se hizo mal, qué se hizo bien. Pero surge, y yo pensé por una cuestión de prejuicio que era solamente acá, pero cuando me ha tocado estar en otros lugares afuera, es exactamente lo mismo. Como que hay una idea que si yo lo escondo no va a pasar nunca más. Y la verdad que no es así. Sí, sí, seguro. Sí, sí. Va, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, José. Bueno, Claudio, fue un gusto Te estar con felicito, ustedes muchas y gracias. desde ya
nosotros estamos para cualquier duda que puedan tener, pero no solamente ahora, sino que en el futuro siempre hemos sido bastante abiertos en la posibilidad digamos, de proveer un poco la experiencia que hemos logrado en casi 30 años. Ya se han pasado los 1000 estudios de resonancia resonancia placentaria, así que, como les decía, ustedes ubicarlo al doctor Bruno o en el caso a mí, digamos, de todo corazón, yo pienso que todo esto ha servido para juntar experiencia y para compartir. Así que desde ya, muchas gracias.